¿Alguna vez te has sentido completamente desprotegido, rodeado de violencia e incapaz de encontrar un lugar seguro donde depositar tu fe? Imaginemos entonces el impacto que sintieron los fieles al ver a Omar Harfuch entrar inesperadamente a la misa del padre Arturo Cornejo. La reacción que tuvo frente a todos fue tan impactante que nadie pudo quedar indiferente. En este vídeo descubrirás por qué este encuentro puede revelarte la solución espiritual que tanto necesitas para superar los miedos y desafíos que enfrentas a diario. No te pierdas este video porque lo que aprenderás aquí puede salvar tu vida espiritual y restaurar tu seguridad en Dios. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Mucha gente ve nuestros videos sin suscribirse, pero solo aquellos que están suscritos reciben notificaciones exclusivas y contenido especial que puede transformar tu vida. Era una mañana tranquila en la Ciudad de México, pero el padre Arturo Cornejo, un hombre de 58 años, sentía una tensión diferente en el aire mientras se preparaba para la misa dominical en la parroquia de San Agustín, en la zona de Polanco. Con una sonrisa sencilla pero acogedora, se preparó para el sermón, como lo hacía cada semana. Sin embargo, ese día, algo inesperado estaba por suceder y que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su comunidad. El padre Arturo, que ya llevaba más de 3 décadas dedicadas al servicio de Dios, estaba acostumbrado a los vaivenes de la vida religiosa. Pero lo que no sabía era que esa masa comenzaría de manera diferente. La sala estaba más concurrida de lo habitual, algo que pronto advirtió el sacristán Manuel Sánchez. Él, con mirada preocupada, comentó al sacerdote sobre el mayor número de fieles presentes y la presencia de periodistas en el exterior. Con gesto sereno, Arturo respondió: «Creo que nuestra homilía sobre la reconciliación tocó muchos corazones, Manuel. El Señor tiene sus caminos». Sin embargo, lo que no sabía es que el Señor estaba a punto de guiar a más que solo almas durante esa misa. La presencia de una figura política muy conocida estaba a punto de causar un cambio importante en el destino del sacerdote y la comunidad. Cuando se abrió la puerta principal de la iglesia, un murmullo llenó a la congregación. Entraron 3 hombres, seguidos por Omar Harfuch, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El padre Arturo no mostró ningún signo de sorpresa, pero algo en la atmósfera parecía tenso. Harfuch, con su postura seria y serena, estaba sentado en un banco cercano y su mirada atenta parecía absorber cada palabra del sermón del sacerdote. La presencia de Harfuch despertó curiosidad entre los fieles. Daniela Ortiz, una de las más asiduas asistentes a la misa, se giró discretamente para confirmar quién era el distinguido visitante. Rápidamente cogió su móvil y envió un mensaje a su hijo, un periodista local. El rumor se extendió rápidamente por toda la iglesia. Es el exsecretario de Seguridad. Algunos intentaron ocultarlo, pero otros no pudieron ocultar su curiosidad. El impacto de la visita se sintió claramente en todos. Manuel, el sacristán, no podía apartar la mirada de la imponente figura del exsecretario. Estaba claro que la presencia de Harfuch alteró la atmósfera habitual de la misa. El sacerdote, sin embargo, no se dejó distraer. Continuó su homilía con la misma calma y serenidad que siempre lo caracterizó, hablando de la importancia de la paz y la fe, especialmente en momentos de inseguridad como los que atravesaba el país. Lo que no sabía era que aquella simple misa se convertiría en el punto de partida de una serie de acontecimientos que cambiarían profundamente su vida y su misión. Al final de la homilía, el padre Arturo dirigió a la congregación en la consagración. Todos se arrodillaron, incluido Harfuch, quien, sorprendentemente, se mostró devoto y atento a la ceremonia. La comunión se realizó de manera solemne, y al acercarse al altar para recibir la Eucaristía, Harfuch
hizo una reverencia que reflejaba profundo respeto. El sacerdote, con mirada serena, le entregó el cuerpo de Cristo sin dejarse afectar por la curiosidad de los presentes. Después de la misa, la atmósfera en la iglesia permaneció cargada de anticipación. El padre Arturo, aunque consciente de la atención que recibía su comunidad, no cambió su rutina. Se despidió de los fieles con su habitual humildad, mientras Manuel, con expresión preocupada, le informó sobre la presencia de periodistas en la entrada. «Parece que alguien se enteró del señor Harfouch», comentó Manuel, con un ligero tono de aprensión. El padre Arturo, sin mostrar prisa, se dirigió a la sacristía a cambiarse. Sin embargo, el malestar era evidente. Sabía que la presencia de Harfouch en su iglesia no era un simple acontecimiento social. Algo estaba a punto de suceder. Al abrirse la puerta de la sacristía, entró apresuradamente Laura Navarro, organizadora de eventos de la parroquia, trayendo una noticia inesperada. «El señor Harfouch quiere hablar con usted. Dice que es algo importante». El padre Arturo respiró profundamente, tratando de mantener la calma. No era común que personajes públicos buscaran su consejo directamente, mucho menos que lo hiciera con la urgencia que la situación parecía exigir. El modo como se comportó Harfouch y la seriedad con que su presencia alteró la atmósfera de la iglesia dejaban claro que este encuentro no sería solo un simple gesto de fe. Cuando el sacerdote entró en la pequeña habitación, encontró a Harfouch de pie, mirando las fotografías de momentos históricos de la parroquia que decoraban las paredes del modesto taller. El ex secretario de Seguridad parecía tranquilo, pero sus ojos denotaban un sutil cansancio, como si cargara con un peso invisible, algo que no se veía a simple vista, pero que pesaba sobre sus hombros. Al ver al padre Arturo, se giró y asintió respetuosamente. «Padre, gracias por recibirme», dijo Harfouch, con voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad. La mano del padre Arturo apretó fuertemente la suya, un gesto sencillo pero lleno de significado. «Es un placer darle la bienvenida, señor Harfouch. ¿Qué hago por ti?» Harfouch se sentó y, antes de responder, miró a Fernando, su mano derecha, que permanecía de pie al fondo de la sala. La tensión en el aire era palpable, pero el exsecretario parecía decidido. Sabía que ese momento podía ser un parteaguas no solo para él, sino para toda la Ciudad de México, especialmente para las comunidades vulnerables. «Padre Arturo», comenzó Harfouch, «tengo Naciones Unidas proyecto que podría cambiar radicalmente el futuro de nuestras comunidades. Pero para hacerlo necesitamos su ayuda, necesitamos su credibilidad, tu respeto, tu conexión con pueblo». El padre Arturo escuchaba atentamente, sintiendo el peso de las palabras del hombre que tenía frente a él. Sabía que la ciudad enfrentaba inmensos desafíos, desde la inseguridad hasta la falta de oportunidades para los jóvenes. La labor de Harfouch en seguridad pública y su lucha contra los cárteles eran bien conocidas, pero el sacerdote nunca imaginó que se acercaría a la iglesia a pedir algo tan grandioso. «¿De qué se trata, señor Harfouch?», preguntó el sacerdote con voz firme pero tranquila, sin prisa por recibir la respuesta. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo. «Soy creando una red de centros comunitarios en las zonas más vulnerables ciudad, Shin», respondió Harfouch. «La idea es ofrecerles, los jóvenes, alternativas reales al crimen organizado, sobre el terreno con programas educativos, pero también con deportes, arte, entrenamiento profesional. Pero no puedo hacerlo solo, lo necesito. La iglesia se involucra. Que tu voz esté ahí, guía espiritual para todo esto». Las palabras de Harfouch. La idea parecía audaz, pero al mismo tiempo genuina. Sabía que muchas de estas comunidades estaban sumidas en la violencia y la desesperanza, y que muchos jóvenes, como Gabriel Rojas,
se habían visto obligados a vivir en el delito por falta de alternativas. «Esto es un proyecto admirable, señor Harfuch», dijo finalmente el padre Arturo. «Pero, ¿por qué? ¿Me pueden ayudar? Hay muchos otros líderes religiosos de esta ciudad. ¿Por qué? ¿Yo?». Harfuch miró al sacerdote directamente a los ojos y sus palabras fueron claras y directas. «Porque somos diferentes, lo sé, lo he investigado. Su comunidad, el respeto. En el suelo, cumpleaños feliz. También las autoridades. Tú tienes una conexión genuino con hay gente. Eso es lo que necesitamos. Alguien que pueda ser el puente entre ellos jóvenes y autoridades. Alguien que pueda hablar con ellos auténticamente, sin juez». El padre Arturo sintió el peso de la responsabilidad en las palabras de Harfuch. Sabía que esta propuesta, por altruista que fuese, no sería fácil. Introducir a la Iglesia en un proyecto que involucraba la seguridad pública y las dificultades políticas del país era una línea muy fina. Él, más que nadie, conocía los riesgos. «Esto es mucho más que un proyecto comunidad, es cierto, señor». «¿Harfuch?», preguntó el sacerdote con un tono que combinaba comprensión y cautela. Harfuch asintió, visiblemente más serio. «Sí, padre, esto es un proyecto de vida o muerte para muchos jóvenes. Si no lo hacen, le daremos una alternativa. Será devorado por él violencia. Y lo que es peor, tus sueños se perderán. Ya lo he visto. Y allí, Iglesia, con tu poder moral puede marcar la diferencia». La habitación quedó en silencio por un momento, mientras el padre Arturo procesaba el impacto de las palabras de Harfuch. Sabía que esta decisión, si la tomaba, podría ser la más importante de su vida. Estaba llamado a ser el fundamento espiritual de un proyecto que tenía el potencial de cambiar la vida de cientos de jóvenes, pero al mismo tiempo sabía que eso lo colocaría en un campo minado de riesgos y obstáculos. El padre Arturo estaba sumido en sus pensamientos, meditando sobre cada palabra, sobre cada posibilidad. No fue una decisión sencilla ni ligera. Había dedicado su vida a servir a los más necesitados, pero esta propuesta parecía poner a prueba su fe y su compromiso de una manera que nunca antes había enfrentado. Sabía que al aceptar colaborar con Harfuch, estaría cruzando una línea invisible entre lo sagrado y lo mundano, entre la paz espiritual y la política de seguridad. «Lo que usted me propone no es sencillo, señor», dijo finalmente el sacerdote rompiendo el silencio. «Pero sé que la necesidad es grande. Yo trabajé con jóvenes que lo han perdido esperanza, que han sido arrastrados hasta allí violencia. Si esto podría ser una alternativa para ellos, estoy dispuesto a considerarlo propuesta, pero debo consultarlo con mis superiores, con mi comunidad. No puedo decidir algo tan grande sin escuchar a todos». Harfuch observó atentamente al sacerdote, comprendiendo la cautela en sus palabras. Sabía que el padre Arturo era un hombre de fe, pero también un hombre de principios. Su ética no le permitiría tomar una decisión sin reflexionar profundamente sobre las implicaciones que tendría. «Entiendo perfecto, padre. Tómalo mientras lo necesites. Pero como tú», dijo él, «el tiempo es crucial. Cada día que pasa perdemos más jóvenes, y si no actuamos con rapidez, puede que sea demasiado tarde para muchos de ellos». Harfuch hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en la atmósfera silenciosa de la sala. «Lo que propongo no es un trabajo fácil, pero tiene el potencial de salvar vidas». El padre Arturo cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión. Sabía que este proyecto no era solo una oportunidad para ayudar a los jóvenes, sino una oportunidad para devolver la dignidad y la esperanza a una ciudad marcada por la violencia. El propio Harfuch prestó su apoyo, no solo como ex secretario de Seguridad, sino como un hombre que conocía el dolor y la lucha personal contra el crimen.
Harfu, deja de pensar y orar por esto. Esta es una decisión que cambiará muchas vidas y no puedo. Llévaselo, Luz, dijo con firmeza el padre Arturo. Harfuch asintió, un leve gesto de comprensión. Por supuesto, padre. Solo le te lo pido prepararse. Estamos ante una oportunidad única. La reunión finalizó con un firme apretón de manos entre ambos. Antes de despedirse, Harfuch y Fernando se marcharon, dejando al padre Arturo solo con sus pensamientos. El peso de la decisión flotaba en el aire, pero el sacerdote sentía, en lo más profundo de su alma, que había algo más grande en juego. Sabía que su vida, su misión y el futuro de muchos dependían del coraje de dar ese paso, que lo llevaría a enfrentar los desafíos más inesperados. En los días siguientes, el padre Arturo se retiró a orar y reflexionar. La comunidad que él dirigía merecía ser escuchada, pero el desafío de llevar esperanza a tantos jóvenes no podía ignorarse. El proyecto Harfuch, con todas sus complejidades, estaba en sus pensamientos día y noche. Sabía que necesitaba buscar la guía divina más que nunca. Finalmente, después de una noche de intensa oración, el padre Arturo decidió reunirse con su comunidad. En una misa especial, habló a sus fieles sobre la propuesta que había recibido. Explicó los riesgos, las posibles resistencias, pero también los beneficios que el proyecto podría aportar a los jóvenes de la región. Mis queridos hermanos cristianos, el camino que tenemos por delante no es fácil, será difícil, habrá obstáculos, pero lo que está a la mano es, el juego es nuestro futuro, jóvenes. Es nuestra responsabilidad darles una alternativa a allá violencia. Muéstrales que existe esperanza. Por esa razón, yo pregunto su apoyo para que podamos seguir adelante. Necesito que me acompañes en este proyecto, en oración, en esfuerzo. Juntos podemos cambiarlo realidad. Los ojos de sus seguidores estaban fijos en él mientras hablaba. Vio en sus expresiones el apoyo, pero también la incertidumbre. Sabían que el camino era arriesgado, pero también sabían que el padre Arturo nunca los conduciría a algo que fuera en contra de los valores que siempre había predicado. Después de la misa, el padre Arturo se reunió con los líderes de la comunidad, discutiendo cómo continuar el proyecto con el apoyo de los residentes. El proyecto fue aprobado con una condición. La iglesia no estaría involucrada directamente en la seguridad, sino en el aspecto espiritual y educativo del programa. La decisión de seguir adelante fue difícil, pero las palabras de Harfuch aún resonaban en la mente del padre Arturo. Cada día que pasa, perdemos más jóvenes. Ahora, con la aprobación de la comunidad, el padre Arturo estaba listo para dar el siguiente paso, con renovado coraje, sabiendo que la misión que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que con el apoyo de Dios y su comunidad podría transformar vidas. Lo que comenzó como una visita inesperada se había convertido en un movimiento de transformación social, con un impacto que llegaría a las generaciones futuras. El proyecto Esperanza Urbana comenzó a tomar forma rápidamente. En los días siguientes, el padre Arturo, con la ayuda de Laura, Fernando y otros miembros de la comunidad, definió los detalles prácticos. El primer centro se abriría en la colonia Vallejo, una zona conocida por estar dominada por la violencia y el narcotráfico. El centro sería un refugio para jóvenes, con programas de educación, deporte y formación profesional. A pesar de las amenazas y el riesgo de resistencia de grupos como los Zorros, el equipo estaba decidido. Se reforzó la seguridad con una combinación de vigilancia privada y apoyo de las autoridades locales, conscientes de la importancia del proyecto para la comunidad. El padre Arturo sabía que la lucha sería dura, pero no tenía duda de que estaba en el camino correcto. Su compromiso con la
Misión de ayudar a los jóvenes, de ofrecerles una alternativa real al crimen, era más fuerte que nunca. En la mañana de la inauguración del primer centro, el ambiente estaba cargado de expectación. El lugar estaba lleno de jóvenes, madres y líderes comunitarios que creyeron en la propuesta de transformación. El evento también atrajo a periodistas locales, quienes, tras el impacto inicial de curiosidad por la alianza entre la iglesia y exagentes de seguridad, comenzaron a ver el proyecto como algo genuino y necesario. El padre Arturo, aunque visiblemente cansado, estaba radiante. Junto a Harfuch, cortó la cinta inaugural, iniciando un nuevo capítulo para la comunidad. El ex secretario de Seguridad, al ver el entusiasmo y la esperanza en los ojos de esos jóvenes, también parecía aliviado. Sabía que el proyecto no sería fácil de implementar, pero ya se habían iniciado acciones prácticas, y eso era lo más importante. Mientras tanto, en las calles, la reacción fue mixta. Grupos que antes eran escépticos comenzaron a cuestionarse. Algunos de los líderes locales que estaban del lado del crimen comenzaron a ver el proyecto como una amenaza, pero al mismo tiempo, otros se acercaron a él silenciosamente, viéndolo como una oportunidad de cambio. La presencia del Colectivo Norte, con la mediación de don Sebastián, fue clave para la aceptación y adaptación del proyecto en las comunidades más difíciles. Pasaron las semanas y empezaron a aparecer los primeros resultados. Jóvenes que antes eran vistos como perdidos, comenzaron a involucrarse en los programas, a participar activamente y a alejarse de los caminos del delito. Daniel, el joven que había sido atacado por su intento de abandonar la pandilla, fue un ejemplo de superación. Ahora se convirtió en uno de los instructores del centro, compartiendo su experiencia y ayudando a otros a evitar los mismos errores que él había cometido. Mientras tanto, el padre Arturo seguía trabajando en silencio, consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Su viaje no sería sencillo, pero sabía que había algo más importante que la paz temporal que muchos buscaban. Había una misión a largo plazo para cambiar vidas, un día a la vez. La historia del padre Arturo y el proyecto Esperanza Urbana se difundió rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para quienes lo habían perdido todo. Para los jóvenes en riesgo, los centros representaban un futuro posible. Para las comunidades, un camino de reconciliación y renovación. El padre Arturo, con su mirada compasiva y su fe inquebrantable, había plantado una semilla que con paciencia y perseverancia comenzaría a florecer y a transformar vidas. Ahora, con el primer centro en funcionamiento y los primeros resultados positivos, el padre Arturo sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que con la ayuda de Dios y el apoyo de todos los que lo rodeaban, podrían crear una red de oportunidades reales para estos jóvenes, que finalmente tendrían la oportunidad de vivir una vida libre de las garras del crimen. En los meses siguientes, el centro de Vallejo se consolidó como un punto de referencia para los jóvenes de la región. Actividades que antes parecían lejanas e inalcanzables se han convertido en rutina para muchos. Talleres de informática, cursos de cocina y campeonatos de fútbol empezaron a atraer cada vez a más participantes. El número de jóvenes que se alejaban de las calles y de los conflictos fue aumentando poco a poco, y con ello también creció la reputación del centro. El padre Arturo, acompañado de su equipo, no solo supervisó las actividades, sino que se involucró personalmente en los proyectos. Se sentó con los jóvenes, escuchando sus historias, sus miedos y sus esperanzas, ofreciéndoles consejos y palabras de consuelo. Para él, esto no era solo un trabajo pastoral, fue una misión de vida. Los voluntarios, muchos de ellos expandilleros que se
habían reinventado gracias al apoyo de don Sebastián. Se convirtieron en mentores y modelos a seguir para los más jóvenes. Fueron la prueba de que la transformación era posible. Gabriel Rojas, el joven que había sido salvado por el padre Arturo, ahora lideraba un grupo de jóvenes en un programa de reintegración social, ayudando a otros a escapar del crimen y reconstruir sus vidas. Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de desafíos. La resistencia de algunos miembros de facciones criminales locales todavía era palpable. Aunque el Colectivo del Norte, liderado por Joaquín, había demostrado ser un aliado estratégico, otros grupos, como los Zorros, seguían viendo a Esperanza Urbana con sospecha. Para ellos, un proyecto que ofrecía alternativas a los jóvenes representaba una amenaza directa a su poder. En la inauguración del segundo centro, en la colonia Doctores, el ambiente estaba tenso. Aunque el acontecimiento se esperaba con esperanza, también había una sensación de inseguridad en el aire. El ataque a Daniel todavía estaba fresco en la memoria de todos. El equipo de seguridad, liderado por Fernando y apoyado por el ejército de justicieros del colectivo, estaba en alerta máxima. El padre Arturo, sin embargo, no se dejó desanimar. Cuando llegó el momento de pronunciar su discurso, miró los rostros de los jóvenes y recordó todo lo que había vivido hasta ese momento. Con una sonrisa serena, comenzó a hablar de la importancia de la fe, la esperanza y la lucha por un futuro mejor, sin importar las dificultades. Sabía que su trabajo apenas comenzaba. A pesar de todas las precauciones, el evento se desarrolló sin incidentes. La inauguración fue un éxito y la presencia de periodistas, líderes comunitarios y autoridades demostró que el proyecto había cobrado impulso. Para el padre Arturo, sin embargo, el verdadero éxito residía en la transformación cotidiana que se producía en los centros. Jóvenes como Daniel, que antes estaban perdidos en las calles, ahora construían una nueva vida. Sin embargo, a medida que Esperanza Urbana avanzaba, la batalla no se limitó únicamente al trabajo social. Las tensiones entre los grupos de poder de la ciudad iban en aumento y crecía también el riesgo de que el proyecto fuera manipulado para intereses personales. El padre Arturo sabía que tarde o temprano se pondría a prueba la verdadera fuerza de su proyecto. En ese momento, la iglesia de San Agustín, que antaño había sido un sencillo y modesto refugio para sus fieles, se convirtió en el epicentro de algo mucho más grande. El padre Arturo no sabía hasta dónde podría llegar Esperanza Urbana, pero una cosa era segura: había iniciado algo que podría cambiar el destino de muchos jóvenes, y quién sabe, incluso de toda la ciudad.